Jesús Esquivel es el corresponsal de la revista Proceso en Washington y es especialista en el tema de narcotráfico. Es autor del libro La DEA en México, una historia oculta del narcotráfico, y también del libro La CIA, Camarena y Caro Quintero, la historia secreta. Hoy hablaremos con Jesús Esquivel de quién más sino del Chapo Guzmán, el criminal más rico de nuestro planeta, a decir de la revista Forbes. Jesús, pues hablemos entonces, antes que nada, de la actividad delictiva del Chapo. El Chapo es traficante de marihuana, de coca, ¿de qué más? Traficante de todo. En estos momentos, el cártel de Sinaloa es el principal proveedor de heroína en los Estados Unidos. Esta nación está atiborrada de heroína mexicana, la cafecita, y lo admite la Administración Federal Antidrogas, la DEA, el FBI y el sistema de aduanas de este país. Está entrando demasiada droga por el estado de Sonora, mucha heroína por el desierto de Arizona, y de ahí se distribuye a toda la Unión Americana. Hace poco, Sabina, estaba yo entrevistando a un alto funcionario de la DEA y me enseñó un mapa estratégico sobre la distribución de de heroína del cártel de Sinaloa en los Estados Unidos, y está por todos lados. Nunca ha dejado el cártel de Sinaloa de ser el principal distribuidor de drogas en los Estados Unidos. Y en No. estos momentos la heroína es tan popular por una simple y sencilla razón. Ajá. Es la droga más barata que hay en estos momentos. Es más barata que las metanfetaminas, y el cártel de Sinaloa en esto vio el negocio y lo está explotando. Oye, Jesús, y ¿sabes? En México ha habido una recepción jocosa del escape del Chapo por el gran público, como si el Chapo fuera Robin Hood, ¿no? Que se escapó y va a distribuir dinero entre la gente del norte del país. Creo que no hay conciencia de los crímenes allegados al narcotráfico. ¿Qué otras actividades criminales tiene el Chapo y su cártel? Pues mira, creo que la reacción jocosa con la que los mexicanos están viendo la fuga del Chapo en la prisión de alta seguridad del Altiplano es porque en realidad, primero, pues se dan cuenta de los errores cometidos por el gobierno de Enrique Peña Nieto y tanto que presumió que no se les iba a escapar. Y segundo, porque desconocen los efectos de drogas como la heroína. Te voy a poner un caso muy simple y por qué los Estados Unidos lo han considerado como el enemigo número uno. En 2013 murieron casi 8.500 estadounidenses por sobredosis de heroína, y se está calculando que el año pasado esa cifra puede aumentar hasta en un 35%, Qué barbaridad. lo cual es muy grave. Sí. Imagínate, tanta gente está muriendo aquí en los Estados Unidos por el consumo de heroína sin que siquiera exista la narcoviolencia que tanto azotó al país en el sexenio de Felipe Calderón. Creo que esa es la percepción que no tiene el público mexicano de lo que representa Joaquín Guzmán Loera para el crimen organizado. Otros delitos, pues todos lo sabemos, los crímenes que han cometido todos sus colegas o los que están bajo su mando en el cártel de Sinaloa. ¿Homicidios? Homicidios, sin duda, de policías, de gente inocente. ¿Es cierta También Jesús, esta cifra que corre 100,000 asesinatos? ¿Es posible esa cifra? posible lo es. No sé si exactamente 100,000 o más, pero hubo demasiados muertos Ajá. cuando el cártel de Sinaloa se puso a disputarle las plazas más importantes o rutas del trasiego a las otras organizaciones criminales de México, como los Zetas, el cártel de Juárez, el cártel del Golfo. Hubo muchos muertos y entre todos estos gente inocente. Es muy difícil precisar exactamente cuántos mexicanos murieron en los últimos años por culpa del narcotráfico, pero yo creo que la cifra es alarmante y la gente, insisto, el problema es que en México nos acostumbramos ya a los muertos, Sí, ya caray. nada nos asombra de lo que ocurra con el narcotráfico, y por eso incluso de manera indirecta hasta justifican las acciones
que han tenido algunos criminales, y en este caso lo del Chapo, porque de verdad la manera en que se fugó, pues suena a broma, es una película que solamente es permitido por la gran corrupción, por narcotráfico que hay en México. Jesús, sobre el imperio del Chapo, ¿de qué tamaño es? Nos hablas del norte de México hacia Estados Unidos. ¿Abarca todo Estados Unidos? Abarca todo Estados Unidos. ¿Canadá? Créeme, está entrando heroína mexicana a Canadá, pero no, el problema no es tan grave. A ver, Jesús, Europa. ¿Está llegando esta droga también a Europa vía España? Heroína no, cocaína es en la que está involucrada el cártel de Sinaloa, aunque en este caso el mercado europeo en su mayoría está bajo el control del cártel de Jalisco Nueva Generación. De ahí que la gente nueva, como se llama al grupo de sicarios que responden directamente al grupo del Chapo Guzmán, hayan estado enfrentándose directamente con esta otra agrupación criminal en Guadalajara, como lo vimos antes de que ocurrieran los actos de violencia contra el ejército mexicano. El cártel que tiene el control o digamos los mejores socios del mercado de cocaína europea, que todo se hace a través de Colombia, es el cártel de Jalisco Nueva Generación, no el cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa es el dueño básicamente del mercado estadounidense. Volvemos al tamaño del negocio. Forbes le atribuyó al Chapo 1.000 millones de dólares como fortuna. Después admitió que era pura especulación, que no podía asegurarlo. A mí me suena poco, sobre todo después de leer tu libro sobre Kiki Camarena, la CIA y la DEA y la CIA, la historia secreta. Me parece poco porque tú hablas de el rancho El Búfalo de Caro Quintero en 1984 y das una cifra. Se exportaban a Estados Unidos el equivalente a 8.000 millones de dólares anualmente. Entonces, bueno, en comparación, 1.000 millones de dólares es nada. ¿De cuánto será la fortuna del Chapo? Coincido contigo en la percepción de que es muy poco 1.000 millones de dólares. Es demasiado dinero el que está viajando de Estados Unidos hacia México, que sale de la venta de los narcóticos, de marihuana, de cocaína, de heroína y de metanfetaminas, porque también el cártel de Sinaloa está metido en el negocio de las metanfetaminas. Te voy a dar un ejemplo de lo que se hace en los cálculos. Estoy trabajando en un nuevo proyecto, otro nuevo libro, Los Narcos Gringos, Ajá. que es para explicar cómo funciona el narcotráfico aquí en Estados Unidos. Y en este trabajo le pregunto a las autoridades competentes de cuánto es lo que le corresponde a los narcotraficantes estadounidenses de lo que llega de México. Y ahí podemos hacer un cálculo. Aseguran que por cada $100 en equivalente en drogas, en Estados Unidos se quedan máximo $17. Nada. 83 se van para México. Entonces, las cantidades que calculan que el cártel de Sinaloa gana al año son arriba de 2.000 millones de dólares. ¿Cuántos años tiene operando el cártel de Sinaloa en México? Es cuestión de hacer una simple ecuación nada más, es una suma de los años. Por lo que dices, parece que nunca se interrumpió realmente el control, la jefatura del Chapo sobre el cártel de Sinaloa, aún estando supuestamente aislado en una celda de seguridad. Pues mira, todo pareciera indicar que él seguía en contacto con sus hijos, sobre todo que son los que se quedaron a cargo de la fracción del cártel de Sinaloa que le correspondía a él. Digo, no tengo ninguna garantía de eso, pero en el video que dio a conocer el gobierno mexicano, creo que se ve que hay una tableta ahí en la celda de el Chapo cuando se fuga. Y digo, si tienes una tableta, te comunicas con la gente, no la tienes ahí para estar viendo videos, estar perdiendo el tiempo con videojuegos, y menos un hombre como el Chapo. El cártel de Sinaloa, después de que arrestaron a Guzmán Loera, estuvo funcionando de igual forma. Sus hijos estaban a cargo, pero también tenía a su compadre, a Ismael El Mayo Zambada García, que es otro de los líderes y fundadores de esta organización, que
ha manejado el cártel muy bien. Te voy a poner un ejemplo, aunque el gobierno de Calderón decía que estaba diseminada esta organización. El Azul se murió, no lo detuvieron, el otro fundador de esta organización. Se murió por un accidente y una enfermedad. El cártel ha funcionado. Si no fuera así, no te estaría admitiendo la DEA y en términos generales el gobierno de Estados Unidos, que están llenos de droga del cártel de Sinaloa, lo cual representa que este país, Estados Unidos y México, han perdido la lucha contra las drogas y creo que es tiempo de buscar otra alternativa, porque ¿qué es lo que le permitió al Chapo lograr construir un túnel con todas esas sofisticaciones? Pues el dinero. ¿Y de Así dónde es. sale el dinero? De la venta de las drogas. ¿Y de dónde va el dinero hacia México? De los Estados Unidos. ¿Dónde se consume la mayoría de narcóticos que trafica el cártel de Sinaloa? En Estados Unidos. Oye, Por Jesús, eso no se, y pero después por de, eso Jesús, después de todo, además, si el problema es el consumo para los americanos, que paren su consumo. ¿Nosotros qué? ¿Por qué la frase hecha y tan terrible de que nosotros ponemos los muertos y ellos ponen las narices, ponen los consumidores, pues no es justa por donde la veamos? Pero déjame preguntarte antes sobre datos puntuales. Yo al ver el túnel por el que se fugó el Chapo no pude evitar pensar en los túneles que construyó Hamás para cruzar debajo de la frontera hacia Israel, de Palestina a Israel. Tienen la misma hechura, tienen la misma altura, tienen las mismas ventajas tecnológicas. ¿Tú crees que hay una comunicación entre el Chapo y Hamás? ¿Es posible esto? Mira, en proceso hace exactamente como 2 años, publiqué un reportaje en base a una investigación, un documento clasificado que tenía en ese momento la DEA, que presentó al Congreso Federal estadounidense, en el que relataba precisamente la relación de las organizaciones criminales con grupos como Hamas y que tenían mucho más que ver con el tema del tráfico de armas, más que con el asunto de las drogas, lo cual pues te puede explicar que obviamente estas organizaciones criminales transnacionales con mucha facilidad pueden adoptar tácticas que se llevan a cabo en otros países para otros propósitos. Y coincido con lo que dices. Además, hay que recordar que el Chapo es el gran constructor de los túneles. Así Fue es. el primero que empezó a meterle drogas a Estados Unidos por túneles. Digo, ojalá pudiera construir uno más grande si tuviera esa cara de Robin Hood. Yo soy de Toluca, imagínate que nos construyera uno para entrar con los autos en Santa Fe, para entrar al DF o salir del DF, ya no tendríamos esos atorones de tráficos. Es muy similar efectivamente esta manera en cómo ha trabajado, pero reitero, todo eso por el gran empoderamiento que tiene a través de los millones y millones de dólares que recibe de Estados Unidos. Por eso, si te diste cuenta, la reacción a la fuga de parte de Washington fue políticamente muy correcta. No hicieron señalamientos, no dijeron por corrupción ni nada. Porque el haberlo hecho era escupir al cielo, Así porque es. ellos saben que en estos momentos tienen un gravísimo problema de salud pública, que es el consumo de heroína. No han sabido educar a los estadounidenses sobre cómo prevenir este problema. Creo que desde la época de Ronald Reagan, la Casa Blanca no ha llevado a cabo una campaña nacional para prevenir el consumo de drogas y sobre todo explicarle a la sociedad los daños que causa la drogadicción, como es en el caso de la heroína. Y te doy un dato, el 83% de las personas que han fallecido por sobredosis de heroína son anglosajones, Pues blancos. Jesús, se nos acaba el tiempo, pero cerramos con esta reflexión tuya. Es básica la reacción de Estados Unidos y ojalá sea una reacción no de inmediato, pero pronto, novedosa. No podemos seguir haciendo los mismos errores y esperar que tengamos mejores resultados. Mientras haya esta cantidad de consumidores, esta cantidad de dinero involucrado, mientras siga siendo ilícito, no puede haber ningún otro resultado más que vaya creciendo y creciendo y creciendo el negocio
y la mortandad asociada a ella. Jesús, pues te agradezco mucho esta conversación desde Washington. Saludos. Pronto hablaremos contigo de tu estupendo libro sobre Kiki Camarena. Me lo acabo de leer. Hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ti.